Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, amadas siervas, apreciados varones de Dios. Rogamos al Señor que su preciosa gracia, amor y misericordia continúen fluyendo sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Confío en el Señor que el ciclo de enseñanzas basadas en los atributos de David, el dulce cantor de Israel, estén siendo de gran bendición para sus vidas. Como se ha dicho desde el inicio, estas reflexiones tienen por propósito conocer esas cualidades y atributos de un hombre de Dios que fue ungido por el Señor, de modo que podamos desarrollarlas en nuestra propia vida, en nosotros mismos, y aplicarlas en nuestro diario vivir. Gloria al Señor. Porque de eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios revela hechos reales, sucedidos a lo largo de la historia de la humanidad. Y quieren destacar tanto cualidades como defectos del pueblo de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos de esas historias y de esos testimonios para no incurrir en los mismos errores, sino que veamos unas vidas diferentes en victoria. El día de hoy estaremos reflexionando acerca de los celos que el mundo siente en contra de los ungidos de Dios. En el primer libro de Samuel dice la palabra del Señor así: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando a recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Después de haber sido ungido David, de haber demostrado que era el ungido de Dios, haber hablado como el ungido, de haber triunfado como ungido y de haber sido aceptado en la misma familia real como el ungido, era de esperarse que el no ungido, Saúl, sintiese temor y celos del ungido. Saúl, el líder sin unción, se sintió celoso del ungido de Dios. David era públicamente reconocido por causa de la unción. Los ungidos siempre sobresalen por encima de los no ungidos, de los que han perdido la unción. Desde el momento en que el ungido mató al gigante, Dios lo puso en gracia dentro y fuera del palacio del rey Saúl. Es que los ungidos son reconocidos por los de adentro y por los de afuera. Los ungidos nunca pasan sin ser tomados en cuenta. Su presencia siempre se nota por la mayoría. La unción identifica a los ungidos. Puede haber de pronto posición o cargo sin unción, pero nunca habrá unción sin posición. Piensa en esto. Los que verdaderamente han sido llamados o son llamados por Dios empiezan por ser obreros para Dios, mucho antes de ocupar cargos de influencia. Sí, se empieza de menos a más. El poder del Señor se perfecciona en la debilidad. El Señor nos usa, nos quiere usar, nos quiere transformar. Somos como barro en sus manos. Al regreso de Saúl y David de la victoria contra los filisteos, las mujeres de distintas ciudades se unieron cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Esta era una gran celebración, la victoria concedida por Dios a Israel.
Esa era la celebración. Amada hermana, varón de Dios, la iglesia también debe congregarse para celebrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien venció a Satanás en la cruz del Calvario. Esta celebración de las mujeres de Israel era para recibir al rey Saúl. Por lo menos este parecía ser el pretexto para celebrar, aunque en realidad en su corazón celebraban por causa del ungido. La celebración no es pasiva. Siempre es una demostración pública, visible y audible. Todos la perciben. Nosotros también celebramos el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo durante su tiempo que estuvo en esta tierra, porque Él sanó, liberó, perdonó pecados y tuvo compasión por las multitudes. Todo esto lo sigue manifestando a través de su iglesia. Celebramos su muerte expiatoria en la cruz del Calvario porque toda su obra se completó en la cruz. Allí declaró el Señor: consumado es, de su misión redentora. Nada hay que se tenga que añadir al plan de redención. El Padre Celestial nos regaló a su Hijo y nos regaló la salvación. Bendito sea nuestro Rey de Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tal esa revelación? ¿Qué tal esa declaración? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Celebramos su resurrección. En el Calvario, Cristo derrotó a Satanás y a su imperio, a la enfermedad y a sus causas, al pecado y a su poder. Pero con su resurrección, derrotó a la muerte. Nosotros celebramos el poder de la resurrección. Celebramos el descenso del Espíritu Santo de Dios, el agente del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios nos sella espiritualmente, nos bautiza, manifiesta dones que nos ha dado como creyentes en Cristo, ilumina la palabra de Dios y nos concede unción. Bendito sea nuestro Rey, nuestro Dios trino. Dale gracias al Señor, hermana. En el primer libro de Samuel, allí capítulo 18, versículo 7, se anota: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cántico que sonaba bien, pero no era espiritual, sino carnal. Se enfocaba en el hombre y no en Dios. La letra de los cánticos es muy importante, hermana. Lo que se canta en las congregaciones puede ser para Dios o ser para otro. Hay que tener mucho cuidado. En este cántico no se alababa a Dios. Más bien era un coro de comparación, donde a uno se le exaltaba y a otro se le dejaba en un nivel más bajo. Ten presente lo siguiente: la unción nunca debe ser reconocida en una persona para compararla con otra. No se debe hacer esto. El trabajo de los siervos de Dios nunca debe ser razón para hacer comparaciones. En la obra de Jesucristo, ninguno es más ni mejor que otro. Cada uno hace lo que le corresponde, conforme a sus talentos. Al que se le dio 5, se espera que los multiplique hasta 10. Al que se le dio 10, que lo multiplique. Al que se le dio 2, que lo multiplique hasta 4. Y al que se le dio 1, que lo multiplique hasta 2. Dice la palabra de Dios: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y a partir de aquel día, Saúl cambió hacia David, comenzó a aborrecerle, a perseguirle, a intentar asesinarle. El Señor nos está advirtiendo, mujer de Dios, varón de Dios, que tarde o temprano los ungidos serán perseguidos por los no ungidos. Hay que tener cuidado, sabiduría y prudencia. Cuidado con los dichos de nuestros labios también. Asegurémonos que nuestros dichos y acciones no den lugar a la ira, a los celos
a las contiendas, a las divisiones. Nunca hagamos comparación entre los siervos de Dios, ni entre las congregaciones. Es que hoy en día muchas personas lo hacen. No lo hagamos, hermano. No nos dejemos usar por el enemigo en estas áreas tan sutiles. Tengamos precaución y con mucha humildad y oración hagamos frente a los ataques del enemigo a través incluso del mismo pueblo de Dios. Vamos a orar. Amado Señor del cielo, tú eres santo y tú eres sabio. Nos estás enseñando, Señor, que debemos ser humildes, que debemos, Señor, incluso ser prudentes. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas, Señor, en nuestro carácter. Tú transformas nuestras debilidades en fortaleza, Señor Santo. Papito Dios, gracias por la riqueza de tu palabra. Te rogamos con humildad que nos ayudes a ser mejores para ti. Que obre, Señor, ese proceso de limpieza, de purificación, de santificación, quitando, Señor, de nuestra vida. Decláralo, mujer, si es tu voluntad hacerlo, varón, de mi vida, dile al Señor, de mi vida, todo lo que pretenda, Señor, empañar la manifestación de tu gloria. Obra en mí, Señor, te lo suplico con humildad. Toma el control de mis pensamientos, Señor, de mis actitudes, de mis sentimientos, de los dichos de mis labios, para que yo sea un instrumento limpio y adecuado, Señor, para hacer tu obra. Gracias, Papito Dios. Guárdanos, Señor, de los celos, de la envidia y todas estas contiendas, y que si vienen en algún momento a nuestra vida, Señor, por causa de estar firmes en ti, que nosotros, Señor, lo sepamos afrontar con humildad y con sabiduría, como lo hizo tu siervo David, como lo hiciste tú, Señor Jesucristo, quien nunca abriste tus labios, quien como cordero fuiste llevado al matadero, Señor, sin quejarte, en plena y perfecta obediencia a Dios Padre. Muchas gracias, Señor. Yo ruego que bendigas a cada hija y a cada hijo, que el Señor se preocupa, se interesa por tus asuntos, que la palabra que tú nos das, Señor, se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la pongamos por obra a diario, en todo momento, Señor. Gracias, Papito Dios, que tu presencia ministre al enfermo, que haya sanidad, que hayan respuestas prodigiosas y asombrosas, que haya restauración, Señor, en las vidas, en los hogares, Señor. Señor, que haya consolación para los afligidos y que seas tú abriendo y concediendo, Señor, bendición, abriendo puertas de bendición económica, Señor, para tus hijas y tus hijos. Con humildad te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un fraternal abrazo. Dios continúe bendiciendo tu vida. Amén. Quieto en tu presencia.